Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les pido disculpas, me costó un poquito hoy día iniciar la sesión. Ya me demoré un poquito en abrir la sesión, así que les mando un saludo y un abrazo a todos. Ya espero que a todos les vaya muy, pero muy bien el día de hoy y que les sirva a todos esta clase. ¿Ya? Entonces, el día de hoy, como día miércoles, empezamos el tema de técnicas de conducción. Espero que todos me puedan estar escuchando fuerte y claro en sus casas. Si hay alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, por favor, realícenla a través de la sección de preguntas y respuestas de su Zoom, ¿ya? Por lo menos en mi Zoom me aparece un círculo con tres puntitos. Ahí está la sección de preguntas y respuestas para que se puedan comunicar conmigo. ¿Ya? Estimada Rocío, veo que se te cayó el sistema justo cuando estaba dando la explicación que me costó un poco conectarme. Ya no me tomaba el Zoom la contraseña. Ya por eso me demoré un poquito en ingresar. ¿Ya? Así que eso, Rocío, si tiene alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, por favor, comunícate conmigo a través de la sección de preguntas que está en los tres puntitos, ¿cierto? Y ahí tú puedes hablarme, preguntarme cualquier cosa que necesites, ¿ya? Entonces, estamos en el tema 3 el día de hoy, técnicas de conducción. Muy, muy importante recordar, ¿cierto? Y felicitar a Rocío que esta es segunda clase que se conecta, ¿ya? Ayer se conectó. No estoy seguro si la vi en alguna otra sección hace unas semanas atrás. Tuve alguna, Rocío, sí, pero no sé si era la misma. Así que si me puedes contar eso, Rocío, te lo agradecería. ¿Ya? Entonces, tema 3 técnicas de conducción, dice que en esta unidad aprenderemos. Dice, estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Muy importante esta clase, ¿ya? Importante también es mencionar que una clase teórica no reemplaza lo que puedes aprender en una clase práctica, ¿ya? Así que pongan atención, pongan ojo ahí a eso, ¿ya? Recuerden que esto es preparación teórica, pero si ustedes en algún momento pueden tomar clases prácticas, eso es muy importante. Y si ya saben andar en moto, tomen algún tipo de curso o preparación o una clínica, ¿cierto? Que puede ser una clínica en pista de asfalto, puede ser una clínica en pista de tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar mucho a entender y dominar los límites de su moto, ¿ya? Entonces es importante. Toda, todo curso que ustedes pueden tomar, tómenlo como ¿cómo decirlo? Todo curso que ustedes puedan tomar, tómenlo como algo muy, muy importante en términos de una inversión, ¿ya? Más que un gasto, siempre tómenlo como una inversión. ¿Por qué? Porque lo que tú puedas gastar en un curso, en una preparación, sobre todo hablando de tu seguridad, ¿cierto? Lo va a ahorrar en un accidente, lo va a ahorrar en días de licencia, lo va a ahorrar, ¿cierto? En todos los gastos que van a venir si uno tiene un accidente. ¿Ya? Así que, como les digo, es muy útil tomar cursos, ¿cierto? Hacer clínica de repente, ir a días de pista, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver qué tema vamos a empezar el día de hoy.
Hablemos un poquito de las curvas, ¿ya? Cuando conduzco, uno de los lugares en donde más voy a estar expuesto a que me pase un accidente y un accidente grave son las curvas, ¿ya? Para empezar, debemos saber que las curvas, eh, en las curvas la moto se está sometiendo a mucho esfuerzo, no solo de avanzar, sino de ir modificando su trayectoria continuamente. ¿Por qué? Porque en el fondo la moto se siente más cómoda yendo derecho que ir doblando, ¿ya? Para ello existen varias técnicas para tomar las curvas: contrapesar tu cuerpo, hacer contramanillar, etcétera, ¿ya? Por eso les digo que si uno puede, por ejemplo, asistir a una clínica de pista es algo muy bueno. Dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Ya, un buen consejo, entonces, es reducir la velocidad antes de las curvas. Eso es algo obvio, ¿ya? Eh, es importante que las curvas siempre se tomen con con el mayor cuidado y con el mayor respeto posible. Si yo voy a tomar una curva, ¿cierto? Por primera, segunda o mil veces que he tomado esa curva, siempre debo tomarla con respeto y a una velocidad muy moderada. ¿Por qué? Porque las condiciones de la curva pueden cambiar de un momento a otro. ¿A qué me refiero con esto? La forma de la curva es la que yo voy a conocer si es que a lo mejor yo ya he pasado por ahí. Pero puede ser que siempre pasé con la curva seca y justo hoy día la curva está mojada. Por ende, el riesgo va a aumentar y puedo terminar cayendo. Por ende, siempre tratar de tomar la curva a una velocidad en la cual yo pueda controlar la moto en cualquier condición. Si yo voy tomando una curva y lamentablemente pierdo la estabilidad y termino cayéndome de la moto, lo que va a pasar es que me voy a deslizar no siguiendo la curva, ¿ya? No me voy a caer y me voy a ir por la curva, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque no tengo ruedas. Pues las ruedas hacen que uno pueda tener dirección y que uno pueda dirigir, ¿cierto?, el vehículo hacia donde uno quiere que vaya. Pero cuando yo me caigo, simplemente me voy resbalando, ¿sí? A lo bruto, por decirlo así, y voy a quedar avanzando en la dirección que quedé. Y eso normalmente significa que puedo terminar, perdón, puedo terminar chocando con algo que viene de frente, con tránsito de frente, por ejemplo, o puedo chocar con una barrera de contención. Que las barreras de contención, en muchos casos, para los motociclistas de contención no tienen mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque la forma en la que están hechas las barreras de contención para los motociclistas actúan como una verdadera guillotina, como un verdadero cuchillo, ¿ya? Entonces, han ocurrido muchos casos en los que los motociclistas se caen en una curva, chocan con la barrera de contención y terminan perdiendo alguna extremidad, alguna pierna, algún brazo. ¿Por qué? Porque chocan contra la barrera, ¿ya? Hay lugares en los que las barreras se están adaptando, ¿cierto? Para contener o para poder frenar a un motociclista sin dañarlo más, por decirlo así. Pero es importante entender que es importante entender que que ese no es el caso siempre. O sea, muchas veces nos vamos a encontrar con barreras que no están preparadas para un motociclista, están preparadas para contener, ¿cierto?, un auto, un camión, y uno puede chocar justo con una parte, ¿cierto?, no, no indicada, no, ¿cómo decirlo? No con la mejor parte de la barrera, con la que más nos beneficie, sino que con la que más nos perjudique y vamos a terminar, ¿cierto?, teniendo un accidente grave. Dice Rocío, buenas tardes, profe. Hace un año tomé un curso online en práctica test, clases para licencia tipo B, y me fue bien.
gracias al otro profesor. Genial, Rocío. El 13 de este mes tengo la prueba de teoría, licencia clase C en la Municipalidad de Macul. Antes de unirme a su clase lo vi en YouTube. Ah, genial, Rocío. Pero ahora entonces, solo desde ayer que estás entrando a la clase, ¿verdad? Eso es lo que entiendo. En los videos que tengo en YouTube me veo más gordo, por si acaso. Estaba en pandemia ahí, si no me equivoco, los que he visto yo por lo menos que están en YouTube, eh, son unos que grabé en pandemia. Estaba bien, bien gordito. De hecho, el otro día una persona me paró en donde trabajo yo trabajo en un instituto de educación superior, y me dijo, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, le digo yo. Dígame, ¿usted es el que hace las clases de manejo? Ah, sí, le dije yo, buena onda. Oh, me dijo, tenía la duda porque se ve más gordito en la grabación. Ah, ahí me mató. Ya, genial, Rocío, gracias por comunicarte conmigo. Genial. Ahí cualquier duda, consulta, la haces por el mismo medio, ¿ya? Ya. Entonces, importante en las curvas, queridos amigos, bajar la velocidad. Una de las cosas más importantes es bajar la velocidad. Luego, para describir bien la curva, lo que yo debería hacer es, cuando empecé a doblar, empecé también a acelerar suavemente, ¿ya? Si usted acelera suavemente, lo que va a lograr, ¿cierto? Es que la moto, con ese impulso, empiece a meterse con mayor facilidad en la curva. Pero es una aceleración suave, una aceleración que se hace para mantener la tracción de la moto, ¿ya? Y para que sea más fácil poder yo dirigir la moto y que no me lleve con tanta facilidad la fuerza centrífuga, ¿ya? Entonces, antes de la curva, freno todo lo que tenga que frenar, bajo la velocidad. Empezando a describir la curva, empiezo a acelerar, pero suavecito, ¿ya? Se le llama llevar la moto inflada, ¿ya? No, no que vaya solo con el vuelo, sino que vayamos aumentando gradualmente la velocidad en el paso por curva, pero de forma muy suave, ¿ya? Que la moto vaya acelerando, que no vaya el motor en vacío. Dice entonces, ¿cierto? Em, para enfrentar el manejo de una... para mo- perdón. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella, ¿ya? El punto de fuga es donde ya no veo más allá, ¿ya? Donde es como que se junta el borde externo con el borde interno, ¿ya? Si el punto de fuga de la curva está muy cerca, significa que la curva es muy cerrada. Si el punto de fuga de la curva está muy lejos, significa que la curva es más abierta, ¿ya? Entonces, entre más cerca esté el punto de fuga, más lento debo hacer esa curva. Entre más lejos esté el punto de fuga, puedo pasarla con un poquito más de velocidad, ¿ya? El punto de fuga, dice, da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada al punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio, ¿ya? Sobre todo si yo voy por un lugar donde no conozco el terreno, donde no conozco el camino, ¿ya? Puede ser que la curva empiece así y al final de la curva termine así, ¿ya? No sé si me entienden. Puede que la curva esté así, al final termine así, ¿ya? Por ende, es siempre necesario la mayor calma y prudencia posible. Después dice, hay que dimensionar desde lejos
si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta. En el fondo, la forma de la curva. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra. Proyecto de maniobra significa la velocidad a la cual lo voy a pasar y em, el trazado. Si voy a empezar por dentro, voy a terminar por fuera. Si voy a empezar, si voy a tratar de mantenerme al medio siempre. Si voy a empezar por fuera, voy a terminar por dentro. Si voy a empezar por fuera, voy a pasar por dentro en el medio y voy a salir hacia afuera de nuevo, etcétera. ¿Ya? Las curvas tienen un trazado y en las curvas la moto se puede desplazar y puede ocupar toda su pista. ¿Ya? Por eso es importante que siempre llevemos distancia de los demás vehículos y que los demás vehículos lleven distancia de nosotros, sobre todo en zonas de curva, porque si yo llevo una moto al lado mío, no puedo ocupar mi pista, ¿cierto? Con libertad. ¿Ya? Recuerdéis, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio, ¿ya? Recuerde, ya lo habíamos hablado, pero esto es porque esta materia es muy importante, ¿ya? Esto está en unas clases que están en YouTube. Recuerde que, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva. En lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva. Y no mientras la recorre, después del punto de inicio. ¿Ya? En lo posible, hacer todo el frenado antes de llegar a la curva. ¿Qué significa eso? En lo posible, hacer todo el frenado antes de llegar a la curva, mientras voy recto todavía. Y no mientras la recorre. Es decir, cuando ya empecé a doblar, debo preocuparme de doblar, no de ir frenando. ¿Ya? Entonces, no mientras la recorre. Después del punto de inicio. Después dice que si es necesario frenar, mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir trayectoria en casos de emergencia o cerrar más la curva, ¿ya? Si yo voy frenando, o sea, si voy doblando y bloqueo el freno trasero, la moto va a hacer esto, va a doblar más, la rueda trasera se va a ir más hacia el lado de afuera de la curva. Por ende, me va a permitir tomar la curva más cerrada. A eso se refiere, ¿ya? Esto, como dice Kramer por ahí, esto es un temor, ¿ya? El tema de las curvas, ¿ya? Es súper, súper importante y cuando ustedes aprenden a tomar bien las curvas, es una satisfacción, o sea, es una sensación súper satisfactoria, ¿ya? Entonces traten de entender todos estos puntos. Entonces, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de la curva. Eso es lo ideal. Así debería ser, ¿ya? Y no cuando la curva ya empezó. ¿Por qué? Porque ahí estoy sumando que la moto va avanzando hacia adelante, que la moto va doblando y más encima la voy tirando hacia atrás con el freno. Entonces son muchas fuerzas que están interactuando y eso va a contribuir a que pierda el control. Si necesito frenar mientras voy en la curva, debo hacerlo de forma suave. Debo hacerlo de forma suave. ¿Ya? Lo más suave posible. Y con el freno delantero, en gran medida, y usar solo el freno trasero para corregir la trayectoria. Ojo, si en la curva yo toco el freno de forma violenta o de forma brusca, voy a tener un accidente seguro. ¿Ya?
Ya. Entonces, dice, si al virar la rueda trasera resbala, esto es muy importante. Esto es como doblan los autos de rally o como doblan los autos de drifting ahora, ¿ya? No sé si han escuchado esos términos, ¿ya? Que el auto como que va doblando, pero dobla tan fuerte que el auto empieza a andar como de lado, ¿ya? A eso se refiere esto. Si yo voy en la moto, ¿cierto? Y tengo una rueda que se me resbala, la rueda trasera se me resbala, imagínate que la curva va hacia allá. La rueda se me resbala así, hace esto la rueda, ¿ya? Si la rueda hace esto, trasera, estamos hablando de que acá está la rueda trasera, y yo doblo para acá, la moto va a hacer esto, y va a quedar vuelta para el otro lado. Obviamente eso va a provocar mi caída. Si yo me doy cuenta que la rueda va para allá, para corregir este movimiento, lo que debo hacer es girar la rueda delantera hacia el mismo lado que donde está patinando la rueda trasera. La rueda trasera va para allá, la rueda delantera la doblo para allá y la moto empieza a moverse de lado y termina enderezándose. ¿Ya? Esto es aplicable a cualquier vehículo, por eso puse el ejemplo de los autos de rally o los autos de drifting. ¿Ya? Si la cola, lo que quiere hacer la cola cuando hace eso es, aunque suena raro esto, pero físicamente, científicamente eso es lo que quiere hacer. ¿Ya? Lo que quiere hacer la rueda es adelantar, la rueda trasera, es adelantar a la rueda delantera. Cuando pasa eso, la rueda trasera quiere adelantar a la rueda delantera, trasera a la delantera. Por ende, lo que tiene que hacer la delantera es bloquear el paso de la rueda trasera. ¿Para qué? Para que la moto siga avanzando y no haga esto. ¿Cachai? Entonces, es súper importante entender eso. Muchas veces cuando uno sale en la tierra, ya yo en el, en mi trabajo, ya, el estacionamiento es de como de maicillo. Entonces yo a veces cuando no hay gente, a veces salgo muy tarde, no hay gente, acelero un poquito de más la moto y la rueda trasera derrapa hacia el lado, ¿ya? Entonces derrapa la rueda trasera, giro hacia el mismo lado y y la moto como que se desliza un poquito así de lado, ¿ya? Entonces es importante entender eso, ¿ya? Es importante entender eso, ¿ya? Para corregir una resbalada de la moto, debo girar hacia el mismo lado que se está resbalando la rueda trasera, ¿ya? Eso lo siento en el trasero. Cuando la moto se le va yendo la cola, uno lo siente como en el trasero, ¿ya? Por lo tanto, si el trasero me dice a la izquierda, volante a la izquierda. Si el trasero me dice a la derecha, volante a la derecha. Es como que la moto va curvada así, ¿ya? Cuéntame, Rocío, si me vas entendiendo, si me sigues, si está buena la clase o no. Interactuemos un poquito para no sentirme tan solo. Ya, entonces, ya tenemos ese y ahora vamos a, debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Ya, obviamente yo tengo una pista, ya, tengo un camino, tengo una calle. No puedo pasarme de pista a pista cuando voy doblando. Si yo me paso, significa que no estoy haciendo un buen proyecto de curva, ¿ya? La idea es que siempre me mantenga en el mismo carril, ¿cierto? Para aumentar la seguridad. Debe mantenerse siempre, debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar con otro vehículo o contra barreras de contención, que esto es lo que yo les estaba hablando al principio, ¿cierto? Imagínense que ni Dios quiera se caen en la curva, ¿ya? Imagínense que se salen de su pista o chocan con alguien de frente o chocan con la barra de contención o se caen en un barranco, imagínense, ¿ya? Cosa importante, sobre todo para los que están iniciando. Cuando van a doblar en una curva,
Si ya decidiste pasar la curva a cierta velocidad, tienes que seguir la maniobra. En medio de la curva no puedes bajar la velocidad, ¿ya? O sea, no puedes bajar bruscamente la velocidad en la curva. Le pasa a muchos motociclistas novatos, ¿cierto? Que quieren tomar la curva a cierta velocidad, van tomando la curva, se asustan y sueltan el acelerador. Y la moto que hace, queda sin fuerza y ¡pum! Al suelo, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Recuerden que la moto se va sosteniendo en esta posición cuando va en curva, ¿ya? No es como yo suelto el acelerador y voy así porque el peso va directamente sobre los neumáticos. Cuando va así, el peso se va sosteniendo en ese ángulo. Y si yo le resto velocidad, el peso va a hacer que la moto caiga, ¿ya? Entonces pasa mucho eso, que se asustan, sueltan el acelerador por completo y la moto se desinfla y termina, ¿cierto?, cayendo. Dice que lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista, ¿ya? Eso es, denme un segundo, disculpen, estoy en mi casa hoy día y mi hijito está con un amigo, entonces están vendiendo mucha bulla, por eso les dije que bajaran un poquito el volumen. Ya. Entonces, dice que lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ¿ya? Ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada, ¿ya? En el fondo, si yo tomo la curva así, en la parte interna de la curva, ahí la curva está más cerrada, porque la curva que yo estoy describiendo es más cerrada y por ende es más difícil que yo pueda pasar por ahí sin tener problemas, ¿ya? Ideal, tratar de mantenerse al medio de la pista porque al medio de la pista voy a tener una tolerancia hacia la derecha y una tolerancia hacia la izquierda, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de ciudad, ¿ya? Y, y de curvas cerradas, ¿ya? Dentro de la ciudad, algo que yo aprendí hace poco de la peor forma, es que hay que fijarse también que la curva no esté sucia. Y la verdad es que si tú tomas la curva por el borde externo, es mucho más probable que esté sucia con petróleo, ¿ya? Los camiones llevan sus estanques de petróleo por los lados, como en las costillas del camión, por decirlo así, ¿ya? Entonces, cuando el camión dobla, el petróleo dentro del estanque se carga hacia el lado externo de la curva. Y a veces los camiones no tienen buena o incluso andan sin tapa en los estanques. Entonces el camión va doblando y va botando un chorro de petróleo por el lado externo de la curva. Ya, y el otro día, hace un tiempo atrás, me caí por ese motivo. Ya, y ahí conversando con otros motociclistas me decían, no, yo siempre en ese tipo de curvas tomo el borde interno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una curva que uno está pasando a baja velocidad. Yo hoy venía a baja velocidad, pero obviamente habiendo petróleo en el piso no hay mucho que hacer. Aparte que era una curva y era en subida, era un trébol, ¿ya? Entonces también ahí habían altas fuerzas actuando. Se me resbaló la rueda delantera, ¿cierto? Y yo le di un golpe de gas, como dicen los españoles, la aceleré un poco, la pude recuperar, se levantó la moto de nuevo, iba así. Es chistoso porque uno ya después se alcanza a dar cuenta de lo que va pasando. La pude recuperar por un segundo, se levantó la moto y se volvió a resbalar y terminé al final cayéndome igual, ¿ya? Entonces, como consejo de alguien que ya le pasó, cuando son curvas, como las curvas de los tréboles, ¿cierto? O curvas cerradas dentro de la ciudad, es un buen consejo tomar por el borde interno siempre y cuando esté tomando esa curva a baja velocidad, ¿ya? ¿Vale? Cuando yo estoy en una pista o estoy en una carretera, es más difícil que pase eso, porque las curvas no son tan cerradas, ¿ya? Yo estoy hablando aquí de una curva cerrada, así que prácticamente da 360 grados, ¿ya? Es decir, vengo aquí,
subo aquí y salgo acá. ¿Cachai? Es casi, casi, casi 360 grados la curva, en un espacio muy pequeño. Entonces, una curva que se pasa a velocidad muy reducida, no sé, 20 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, no, como 20 más o menos. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea y ahí hay un consejo práctico para ustedes. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada. Ese lo habíamos visto ya. Además, dice generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad. Mientras las orillas tienen usualmente suciedad, ¿ya? Eh, Eso de la suciedad también es relativo y también debemos ir poniendo atención. Hay partes en que está bien sucio y que los autos dejan dos líneas limpias por donde van pasando las ruedas, ¿ya? Entonces eso es relativo. Siempre, idealmente, irse por el lado más limpio de la pista porque ahí vamos a tener mejor adherencia. Si yo tengo tierra, si yo tengo ripio, si yo tengo cualquier cosa suelta encima, si tengo agua, si está mojado, si está muy brillante, también hay que tratar de hacer el quite. De hecho, antes, esta pintura de aquí, no estoy seguro si es 100% así, pero me pasaba antes que a veces uno pisaba esta pintura y estaba resbalosa. En la actualidad me parece que se usa un producto como más preparado, no sé, más de mejor calidad, no sé cómo decirlo, pero ahora estas no son, no pasa tanto eso, de hecho son como bien ásperas, ¿ya? Pero también podría ser que donde yo tengo pintura o tengo pavimento hay una diferencia, ¿cierto?, en la adherencia. Y me atrevería a decir que antiguamente la pintura que se usaba quedaba brillante. Brillante me refiero como lisa, brillante. Ahora queda brillante, pero es como que tuviera vidrio molido encima. Ya es como brillante, pero es como la escarcha que tienen, como la escarcha, como el glitter, ya, por decirlo así. Que uno lo ve brillante, pero no es liso, liso, sino que es como poroso, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que pueda hacer que perdamos adherencia, hay que evitarla, ¿ya? El petróleo también se ve negro, bien negro en el piso y se ve brillante, ¿ya? Muy parecido al agua. Fíjense aquí, por ejemplo, hay un proyecto de curva. Va por aquí, empezó por aquí empezó, ¿cierto? Venía derecho, empezó por afuera, se fue al borde interno de la curva, ¿cierto? Después interno de la curva nuevamente y después externo de la curva. ¿Se fijan? A eso se refiere cuando se habla de un proyecto de curva. ¿Ya? Ya. Vamos a buscar otro temita ahora. Ya. Hablemos de condiciones climáticas adversas. Dice, las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves y menor brusquedad en general en la conducción. Ya tenemos ahí varias cosas. Vamos a analizar esto que está acá. Pero, para empezar, yo les voy a contar, ¿cierto? Que yo personalmente evito andar en condiciones climáticas adversas. ¿Qué son condiciones climáticas adversas para mí o cuáles son las condiciones climáticas adversas con las que yo me encuentro cuando ando en moto?
acá en Santiago, más comúnmente, ¿cierto? Lluvia, frío y hielo, ¿ya? La lluvia complica mucho al motociclista porque con la lluvia pasan dos cosas importantes que comprometen la seguridad de cualquier motociclista. La primera, déjenme leer aquí un mensajito. Dice, en el test que yo estaba haciendo me salió esta pregunta. En una curva y giros se debe, esta fue la respuesta. Intentar circular con marchas altas para reducir los efectos bruscos de aceleración y retención. Buena, muy buena. Te explico por qué. ¿Ya? Súper buena esa pregunta y súper bueno que me hayas puesto lo que indica como correcto. ¿Ya? Entonces así yo puedo interpretar lo que quiere decir la pregunta. Dice, ya, dice, en una curva y giros, es decir, una curva o una parte donde yo voy doblando. Se debe, y la respuesta dice que intentar circular en marchas altas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando les dije que la moto debe ir inflada? Mm. Ya. Si yo voy, por ejemplo, en segunda, ustedes me imagino que se habrán dado cuenta si es que ya han manejado una moto y si es que no la han manejado, les explico ahora. Si yo voy en segunda y acelero, sí, brusco, la moto lo que va a hacer es, ¡pu! Ya va a pegar un tirón importante. ¡Guau! Y uno va a sentir mucha aceleración en segunda. Si yo hago eso mismo en sexta o en quinta, voy a hacerle. Y la moto, pero no va a ser un tirón, no va a ser tan brusco, no va a ser con tanto torque. ¿Ya? ¿En qué me ayuda eso en una curva? Que si yo fuera en la curva en segunda, y me paso un poquito de acelerador, ¡brum! La moto se va a derrapar fácilmente y voy a perder el control. En cambio, si yo me paso un poquito y voy en quinta o en cuarta, ¿cierto? La moto va a aceptar un poquito más, aunque yo sea brusco con el acelerador, la moto va a amortiguar esa brusquedad cuando yo voy en los cambios más altos. ¿Por qué? Porque los cambios más altos tienen más velocidad, pero no tienen tanto torque, tanta fuerza, tanta reacción, ¿ya? A eso se refiere esa pregunta, amiga Rocío. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Entonces recuerden, si les sale la pregunta, en una curva y giro se debe circular con marchas altas para reducir los efectos bruscos de aceleración y retención. ¿Ya? Importante, queridos amigos. Muy importante, queridos amigos. Sigo entonces. Ya, menor brusquedad, entonces. Ya, olvidé dónde iba. Sorry. Denme un segundo para reconectar. ¿Ya? Ya, bueno, le estaba diciendo, ¿cierto? Que en las condiciones climáticas que yo ando, o que yo normalmente me pueden tocar, son lluvia, mucho frío y mucho hielo. Todas las trato de evitar. O sea, si tengo que ir, porque tengo que ir en moto a trabajar, lo hago, ¿ya? Pero si lo puedo evitar, e irme en auto ese día, o irme en micro, o que me vaya a dejar algo, que me pase a buscar a alguien, para mí, bacán. A mí me gusta andar en moto en condiciones ideales, la verdad, ¿ya? No soy de esos que no, que hay que andar en moto todos los días y que soy de azúcar y todo eso. No, no sé si todavía dicen eso, pero cuando yo andaba así como en grupo, el que no andaba con lluvia era de azúcar y era menos motociclista y todo eso, ¿ya? Yo no lo creo así, ¿ya? Yo creo que si tengo la posibilidad de ir cómodo a trabajar, voy cómodo. Y disfruta la moto cuando hay sol, ¿cierto? Cuando no hay tanto frío. Obviamente, yo ando en moto casi todo el año, pero la verdad que los meses muy fríos la evito.
Ahora igual yo tengo un trabajo más o menos cómodo en el que no, en que muchas veces no me toca salir tan temprano en la mañana, y eso también me ayuda a poder andar más en moto durante el año, andar en horarios que no hace tanto frío, ¿se entiende? Pero la verdad que andar aguantando el frío por las puras, desde mi punto de vista, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque igual los motociclistas les da cierto sinusitis con mucho frío, y además que cuando llueve, aparte de que la calle está mojada y que eso disminuye la adherencia y puede terminar cayéndote, obviamente, también disminuye la visibilidad de nosotros y de los demás conductores. Por lo tanto, es mucho más probable que tengamos un accidente porque no nos vieron cuando está lloviendo, ¿ya? Por otra parte, cuando hay mucho frío, quizás no en todas partes, pero en muchas partes se forma hielo. Hielo que puede afectarte, obviamente, porque si pasas por encima de una parte que está congelada, la moto cero adherencia y seguro te caes, ¿ya? Otra cosa que vi el año pasado, o este año fue parece, no iba en moto yo. Vi que ese día hacía mucho frío, yo iba en mi autito y iba un camión adelante mío y de repente veo que empieza a botar como pedazos de hielo así, pedazos así como bloques de hielo. Y de repente se le cae literalmente una plancha de hielo, así como yo creo que por lo menos de 1 metro por 1 metro, o quizás un poco más grande. Se le sale del techo así la plancha, como que se resbaló del techo, ¡fua! Y cayó. Imagínate, te cae, vais manejando la moto y te cae esa cuestión encima. O cae al suelo y tú justo pasas por arriba y hace que te resbale. ¿Ya? Entonces, desde mi punto de vista, andar en moto con mucho frío es peligroso igual. ¿Ya? Además, que con mucho frío, el visor, ¿cierto? Si es que no está bien preparado, si es que no tiene pin lock, por ejemplo, el visor se va a empañar. Y si el visor se empaña, no voy a ver nada. Y si no veo nada, puedo chocar, ¿ya? O puedo errar, o puedo caerme un hoyo, etcétera. Desde mi punto de vista, evito las condiciones climáticas adversas al máximo posible, ¿ya? Pero si tengo que hacerlo, si ustedes tienen que hacerlo, mínimo deben aplicar, ¿cierto? Esto que dice acá. Dice que debo tener más espacio que en condiciones normales respecto a los vehículos que lo anteceden y a todo en realidad. Ojalá siempre aléjense lo más posible de todo. Además, debo circular a menor velocidad. También mis frenadas y aceleraciones deben ser más suaves, ¿ya? En general, algo que resume todo esto que dice acá es que sea menos brusco, ¿ya? Y la verdad es que yo he estado en varias charlas con varios pilotos de carrera y casi todos coinciden en lo mismo y es lo que más me ha quedado de, yo diría que de todos, que siempre te dicen que para conducir bien no hay que ser brusco, ¿ya? ¿Puedes hacer una maniobra rápida? Sí, puedes doblar el manubrio, ¿cierto? Con rapidez, pasar los cambios con rapidez, pero no de forma brusca. Son dos cosas distintas, ¿ya? Y que la gente normalmente cuando eh, se cree un poco más de lo que es, por decirlo así, cuando nos creemos pilotos, andamos en la calle y nos creemos pilotos, ¿cierto? Normalmente tratamos de hacer maniobras bruscas, así como, wow, vaya, vaya, ¿cierto? Pero en realidad, inclusive para ser rápido, no se necesitan maniobras bruscas, sino que maniobras rápidas, pero suaves, ¿ya? Entonces, si usted es menos brusco, usted estresa menos la moto en todos los sentidos, ¿cierto? Estresa menos la parte de la adherencia, estresa menos la dirección, estresa menos el neumático, estresa menos los frenos, por ende le van a funcionar mejor, ¿ya? Y además va a tener mayor claridad para poder reaccionar. Una condición climática adversa de la que no podemos escapar, por lo menos en la mayoría de los casos, es la oscuridad. Yo casi siempre que manejo, o de ida o de vuelta, me toca con oscuridad. Por lo tanto, para combatir la oscuridad, tenemos que aplicar ciertas técnicas, ¿cierto? Dice, la capacidad de deducir distancia depende de que veamos colores y contornos de colores claros.
El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestra capacidad y la capacidad de todos los conductores es menor en la noche, ¿ya? Por lo tanto, más fácil que no nos veamos. Nuestros ojos, además, tienen el problema de que se encandilan, ¿ya? Por lo tanto, en algún momento nos podemos encandilar y podemos también no ver por dónde vamos. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia, ¿ya? Aquí hay un punto importante también. Recuerden que cuando hay niebla o cuando hay lluvia o cuando hay nieve, ¿cierto? Cuando está cayendo, entre más luz no es mejor, ¿ya? Por eso que los focos neblineros normalmente se ponen bien bajitos. ¿Para qué? Para que hagan resaltar las líneas de las calles, ¿ya? Porque entre más luz pongo yo, más luz rebota también en las partículas de agua que hay en el aire. Por lo tanto, a veces pongo más luz y veo menos, ¿ya? Entonces no siempre se trata de poner una gran cantidad de luz, sino que en realidad, ¿cierto? Se trata de ver cómo veo mejor. Si veo con luces altas veo mejor, o si veo mejor en realidad bajando las luces, inclusive solo con neblinero. Ya podría ser también. En condiciones, obviamente, me refiero a los casos en los que se pueda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también tengo que preocuparme de mi propia visibilidad, de yo verme. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, estamos en la hora ya. ¿Ya? Entonces, así, para terminar la clase, ¿ya? Es importante las distancias de visibilidad. Con esto cierro, ¿ya? Recuerda que con luces bajas tú vas a ver a una persona en la noche a 25 con ropa oscura a 25 metros, con ropas claras lo vas a ver a 60 metros y con ropa reflectante a 125 metros. Con luces altas a 150, a 300 y a 450 metros. Pero recuerda, aquí esto va en las preguntas de las pruebas, así que toma nota. Recuerda que las luces bajas las debo usar en sitios urbanos y las luces altas las debo usar solo en sitios rurales, ya no urbanos. Y donde yo no esté alumbrando a nadie, a ningún otro conductor de frente, ¿ya? O por atrás, ¿vale? Es decir, que mis luces altas no molesten a nadie. Si hay peatones, sí puedo seguir con luces altas. Eso, queridos amigos y amigas. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos. Si tienen duda o consulta, háganmela ahora rapidito porque estoy pasado de mi hora y puede ser que se acabe la clase o se corte la clase en cualquier momento. Les mando un abrazo, nos vemos, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Practica3.cl. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao. Cheito Rocío, que estén muy bien. Saludos a todos. Chao, chao.